prometo que vamos a hablar de la vacuna en estos próximos dos bloques. Nicole Brache dice, COVID-19, la vacuna de AstraZeneca está dudosa ahora frente a la comunidad médica y no hicimos acuerdos con otros laboratorios. Es una inquietud que tiene ella. Rafael Flores Bretón, la inmunidad en los resultados de la prueba IgG, ¿cómo interpretarlos? No existen casos de reinfección. Doctor Baduit Yapur, mi pregunta va para el doctor José Joaquín Puello. ¿Podré yo, PX trasplantado, eso me lo traduce usted, doctor, poner la vacuna? Porque tiene que ser de virus muertos. También José Severino, estoy de acuerdo, hay mucho libertinaje en las calles. Respet Bonifacio, buenas noches. ¿Por qué tengo yo que pagar por los irresponsables cuando yo me cuido y no soy muchacho? ¿La vacuna está a la vuelta de la esquina o no? No entiendo. Vamos a dejarlo ahí, bueno. Son muchas. A ver, doctor. ¿Cuántas vacunas? Suponemos más o menos la cifra sería más o menos entre unas, probablemente pasaremos las 150 vacunas para finales del año que viene. Ahora mismo las que se llaman las que van en avance muy rápidamente son 11 vacunas, de las cuales algunas habrán de llegar al país. En términos puramente descriptivos, simplemente decirle a la gente que nos está viendo, hay 5 nichos de vacunas, las llamadas genéticas, las llamadas vacunas que utilizan vectores, interesante las que utilizan vectores, las que utilizan proteínas, que probablemente son las que tienen en el mayor número. En este momento hay unas 69 que están utilizando proteínas. Las vacunas de virus inactivados, interesante, como la del polio, por ejemplo. Y un tema para mí fascinante, las vacunas redirigidas, que son las vacunas que se utilizaron para una enfermedad y parece ser que producen una inmunidad cruzada contra el virus. Ahora mismo nosotros tenemos en el ámbito mundial vacunas que ya están siendo utilizadas. Tenemos la vacuna de Pfizer, que es BioNTech, tenemos la de Moderna, AstraZeneca, la de Instituto Gamaleya de Moscú y las 2 vacunas chinas. Yo puedo decir en este momento de manera categórica, por lo que he leído, que todas esas vacunas, hasta este momento que estamos hablando, son vacunas seguras y efectivas. Pero ¿cuáles de esas pueden llegar a nuestro país por el hecho de la cadena de frío? El gobierno, el doctor Esquiu nos va a decir, obviamente que el Ministerio y el equipo de salud del presidente Abinader, para mí tomó una decisión muy inteligente. Al principio se hablaba solamente de contratar las vacunas de AstraZeneca, que por cierto, ya anunciaron en el día de hoy que están teniendo conversaciones importantes con el Instituto Gamaleya de Moscú y y sobre todo con una compañía que se llama Sequoia, que es una compañía china. Y esto es interesante, María Cela, porque ¿qué ocurre? Que los países del G20 que están produciendo vacunas, ellos entienden que de alguna manera va a tener que haber una unión, una conjunción de los grandes laboratorios para que las vacunas sean cada vez más efectivas, más seguras y sobre todo que puedan ser producidas en la cantidad que nosotros necesitamos. Entonces ese es un tema interesante. ¿Cuáles van a llegar aquí? Como dije hace un par de segundos, qué buena decisión ha tomado el gobierno de que no solamente venga una vacuna, sino tener probablemente 2 más o 3 más que nosotros podamos utilizar rápidamente. El tema va a ser interesante, el doctor es que uno puede decir mucho de cuál va a ser el protocolo. A ver, doctor, sí, hay algunos detalles sobre el protocolo que él puede comentar. Okay. Y simplemente les comento ya para terminar esta pequeña intervención, que he quedado tan sorprendido con lo que he leído, que 2 compañías como la British Tobacco y la gente que fabrica el cigarrillo Lucky Strike, lograron producir de una cepa de tabaco que ellos la pudieron contagiar con el virus y obtuvieron una proteína que ataca el virus. Lo que quiere decir que el tabaco
que ha matado a mucha gente, ahora va a salvar a mucha gente. Pero no fumándose un cigarrillo, doctor, para que la gente no salga a fumar ahora. Oiga, una vacuna producida por las hojas. Sí, de las hojas del tabaco. Claro. Y otra cosa interesante que les quiero comentar es que también ya la gente de California anunció una vacuna en pastilla. Se anunció ya la vacuna dérmica, o sea, la que simplemente será un patch que uno se pone con 400 microagujas de azúcar. Inmediatamente uno se coloca ese patch que tiene 400 microagujas de azúcar, la vacuna entra a la piel y no es dolorosa. Pero además va a venir una vacuna inhalada. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto? Claro. Que estamos frente a un conocimiento tan importante que nos sorprende. Y dejo una reflexión sencilla para la gente que nos está escuchando. El usted vacunarse quiere decir que usted no debe usar la mascarilla. No, tiene que seguirla usando. Porque va a haber un porcentaje de los vacunados que no se van a inmunizar. Entonces van a tener que seguir igual que los que ya se han enfermado. Perdón. Vamos a la pausa, pero la pregunta para República Dominicana es ¿cuándo? Y otra cosa, ¿cuándo? Cuando usted se vacuna, usted no se inmuniza inmediatamente y le puede dar el COVID. Claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Ya el doctor Puello cerró. Nos queda para cerrar el doctor Sciussi y el doctor Redondo. Nos gustaría saber cuándo va a llegar a República Dominicana y recomendación final de ustedes dos. ¿Cuándo? Vacuna para República Dominicana. ¿Cuál, cuándo y quiénes serían los primeros vacunados? Hay que decirlo claro, que casarse con una sola vacuna sería un poco riesgoso. Y en eso el gobierno ha sido bien sabio y probablemente tengamos hasta 3 vacunas en la medida que vayan siendo aprobadas aquí en el... Pero de las que ya están aprobadas y que se están aplicando, ¿nos toca alguna? Solo hay una hasta la hora que ha sido 2, contando la rusa, pero de las otras, entre Pfizer, entre AstraZeneca y Moderna, 2 o 3 de esas seguro van a llegar al país. Van a llegar en los próximos meses. Sí, y eso va a ser probablemente ya en marzo, abril, vamos a estar en capacidad de poder vacunar al personal de salud y a las personas mayores. Pero, a lo más importante de todo, para que te pongan la vacuna tiene que estar vivo. Y hay que llegar vivo a la vacuna. Entonces yo y nosotros hemos pensado que tenemos que remodificar el esquema de ver las cosas. Tenemos necesariamente que protegernos. Tenemos que crear una estructura mental en la población de riesgo en que nadie lo va a ir a proteger si no se protege a sí mismo. Entonces los de riesgo que están en su casa, que están guardados, diabéticos, obesos, cardíacos, renales, son responsables de su propia salud. Muchas gracias, doctor. De su salud. Gracias. Porque en este momento es la única manera que hay que hacer. Gracias a los 3 por haber participado. Muy buenas noches. Ya lo sabe, cuídese usted para cuidar a los demás, pero sobre todo, cuídese usted. Usted es responsable de su salud. Buenas noches, señores. Hasta mañana.